Muy buenos días, feliz que hoy es viernes. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa del día a día. ¿En qué día? Con Eddie Bueno. Y agradeciéndoles como siempre la sintonía, también bendiciéndole como siempre a cada uno de ustedes, que sus hogares estén llenos de bendiciones, porque ustedes y como todos nosotros tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar, día a día. Y aquí estoy acompañada de mi querido amigo, compañero Otilio. ¿Cómo estás, Otilio? Buenos días, ¿cómo tú estás, Margarita? Buenos días, bienvenido a ¿Qué día con Eddie Bueno? Bienvenidos ustedes. Y es verdad que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero los bolsillos no. Bueno, un viernes con los bolsillos vacíos es complicado. Es complicado. Tú dijiste ahorita, Eddie, que feliz de que hoy sea viernes, sí, feliz de que veamos el sábado también. Así es. Y déjame decirte que iniciando el programa hay que hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos con esta cantidad de agua que está cayendo, que está lloviendo hasta dentro de los túneles del metro. Está el metro lleno de agua, las calles también, vehículos inundados. Y esto recuerda, ahí están las imágenes de los torrenciales que están provocando inundaciones fuertes, tanto en New Jersey como en Nueva York. Eso es para que vean cómo ha cambiado el clima, el daño al medio ambiente, que esto no lo habíamos visto antes en Estados Unidos. Pero recuérdate que el presidente actual de Estados Unidos no cree en el medio ambiente, en los cambios climáticos. Y quitó los recursos y la ayuda. Quitó los recursos y las ayudas que se le daban. Él no cree en eso. Y le han dado... Ahí está la respuesta. Y le han dado 2 tazas, ¿verdad? De chocolate, sí. Lo que pasó con las personas desaparecidas, no recuerdo ahora el estado, y mira ahora cómo está en New Jersey y cómo está en Nueva York. Yo que le digo a mi hija que está por ahí, que se cuide por ahí, y a mis familiares, pero estas son las cosas que quizás no se pueden prevenir, ¿verdad? Porque tú no puedes prevenir que lleva, pero sí puede prevenir los daños que pueda causar. Yo diría que esto es hasta una respuesta divina al presidente Donald Trump cuando dice que él no cree en eso, de que aquí no se le está haciendo ningún daño al medio ambiente, y le quita los recursos a las ONG que estaban trabajando con relación a mejorar esta situación. Y también manda un mensaje a la República Dominicana, porque estamos en tiempo de mucha agua, en tiempo de temporada ciclónica, y si eso es en Estados Unidos, ¿qué pasaría aquí si entra uno de esos huracanes? Que gracias a Dios este país lo protege Dios, que últimamente, en los últimos años, esos grandes huracanes se han devuelto. Mira cómo tú iniciaste el programa, poniendo todo primero en manos de Dios. Eso somos nosotros los dominicanos, todo en manos de Dios. Así es. Y aunque ya se inició la temporada ciclónica, pero a partir de hoy se va a aumentar más su causa. Pero yo pienso que nosotros estamos preparados para eso. Nosotros estamos agarrados de Dios. Siempre hemos dicho eso. Si por Dios estamos preparados. Hay cosas que pasan que te dan como un pequeño mensaje, como mira, ordena por aquí, pero al final aquí todo como que sale bien. Bueno, el problema es que también Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces... O sea que hoy viene, yo tengo que ayudarme yo. No, exactamente. Porque realmente no le podemos dejar todo a él, porque lo vamos a cargar. Esto lo que está diciendo es que aquí hay que prevenir. Hay que prevenir, porque estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que es un país mucho más desarrollado que el nuestro, y si aquí entra un huracán de estos que se están formando, nos vamos a ver muy feo, cuando hemos visto que con un simple aguacero fuerte también hay inundaciones de vehículos, inundaciones inclusive. Pero hasta de aquí parqueos. La capital de ustedes, o sea, Santo Domingo, la capital de ustedes, los que viven en Santo Domingo, cuando aquí caen 3 gotas de agua, se arma tapón. ¿Es porque la gente sale todo al mismo tiempo? ¿Por qué es? Bueno, tú sabes que el dominicano es un poco cómodo y no le gusta mojarse.
Entonces, el que sale a trabajar en un vehículo público, cuando está lloviendo, siempre llama al hermano, al primo, ven a buscarme que está lloviendo. Entonces salen como todos los vehículos al mismo tiempo. Y hablando de Donald Trump, para cambiar un poquito, tú sabes que todos los países tienen su propia ley, su propia constitución y son libres, independientes. Pero para el señor Donald Trump, él entiende que él es como el presidente del mundo, digo yo, no sé. Porque mira en Brasil lo que está pasando, la justicia condenó a Bolsonaro, ¿verdad? Por lo que se entiende que hizo. Y en ese sentido, Donald Trump administrativamente, con un decreto, poniendo unos impuestos o aumentando los aranceles en 50% más, aparte del 10% que tenía Brasil. No sabiendo que lo único que se gana con eso es que el producto que vaya de Brasil a Estados Unidos, el que lo vaya a adquirir, tiene que buscar más dinero para obtenerlo. Sí. Y impedir que el producto de Brasil entre. Pero Brasil tiene su propia ley, su propia constitución, entiendo yo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces usted no puede estar poniéndole imposición a nadie. Mira ahí también con el caso de Colombia, porque Uribe, con lo que yo no estoy de acuerdo, fue condenado también. Parece que va lo mismo para Colombia, y eso no puede ser. Todos aquí sabemos la travesura que hizo Bolsonaro con Lula, con un audio apartamento que ni siquiera estaba a nombre de Lula, y lo que Lula pasó que fue hasta la cárcel. Y yo no vi que Estados Unidos, el presidente en ese entonces, creo que era Joe Biden, no se inmiscuyó en esos asuntos. Ahora yo espero que Estados Unidos ahora en El Salvador, con su aliado Bukele, sí se pueda pronunciar, porque Bukele acaba en una hora de modificar la Constitución para tener relación indefinida, para él ser eterno en el poder. Entonces yo espero que también ahí vaya una posible sanción. Ha hecho muchas cosas buenas. La única cosa buena que él ha sido es la delincuencia. Es un pequeño dictador. Es un dictador en potencia. Sí. Es un dictador en potencia, y Donald Trump lo recibió allá en la Casa Blanca. Y tuviste cuando Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue allá donde él lo recibe en su casa, en franelita y con su hija, como que si no fuera una visita de Estado, sino familiar. Entonces, esas son las cosas que yo a veces como que no entiendo de Estados Unidos. Margarita, voy a pedir un favor, antes de entrar con el invitado, yo quiero, si el director es posible, que pase una imagen que le envíe ahí, una foto de un comunicador y periodista del Nuevo Diario, Eduardo Ramírez, que tiene 2 días desaparecido. Salió antes de anoche del Nuevo Diario a las 8:07 de la noche, se montó. Me dicen que ya apareció. Doctor, ¿apareció? Sí, no, que apareció. Pero qué bueno. Esperemos que haya aparecido bien. Parece que andaba de parranda por ahí. Bueno, si es de parranda está bien, yo no lo culpo. Bueno, yo espero, no sé cuál fue la situación, pero espero que sea de parranda. El estilo de él no me da que es de parranda, porque nos conocemos hace un tiempecito y su forma no es de parranda, aunque uno un día se pueda, ¿tú me entiendes? Bueno, y antes de pasar a los comerciales también, déjame decirte, Otilio, que el Congreso está tirando chispa. Porque por un lado la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, manda prácticamente un boche a la primera dama cuando ella manda una carta en contra de la aprobación del código. Pero por otro lado también el presidente de la Cámara del Senado se va en un dime y te diré el presidente de la Cámara del Senado con Antonio Tavera, porque Antonio Tavera, y le doy la razón a Antonio Tavera. El Código Penal es un código muy importante y no se puede aprobar a la ligera, rápido, en un microondas, sin saber ni siquiera que se está aprobando, porque una vez que se apruebe y se promulgue, entonces ya esto va a ser un proceso muy difícil volver otra vez a revisarlo. Mira, con relación al presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, eso a mí no me sorprende de la familia presidencial. Yo recuerdo que en la campaña del 2020, tú sabes que aquí hay un programa al mediodía, que le dicen el show del mediodía, que se convirtió en un comité de base del PRM.
Y en una entrevista que le hicieron al entonces candidato Luis Abinader y la señora, la esposa, Arbaje, Raquel Arbaje. Raquel Arbaje dijo que el proyecto Luis que no es Luis solo, que es un proyecto de familia. O sea, de familia, y por eso es que tú ves que ella tiene como que en muchos casos tiende a opinar muchas veces en contra de lo que es el mandatario. Entonces la opinión de ella afectó, porque hay que ver un poquito más hacia allá, no solamente a Alfredo Pacheco, sino a los 144 diputados que dijo Pacheco, son del PRM, que están ahí. Exacto. Con relación al presidente del Senado y al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, lo que pasa es que Antonio Taveras aspira a ser presidente del Senado, pero la dirección política ya no aspira a ninguno, porque ya la dirección política ratificó que será Ricardo de los Santos en el Senado y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. ¿Se mantienen lo mismo? Pero hay muchos temas que en la Cámara de Diputados. Pero eso lo vamos a hablar. Muchos temas que hay también en el PRD que han ido a la justicia, están demandando justicia. Y entonces, bueno, que tú digas con quién lo vamos a conversar. Exactamente, precisamente ya que tocamos el tema del Congreso y específicamente la Cámara de Diputados, vamos a unos comerciales y de regreso vamos a hablar sobre todos estos temas con un diputado del PRM llamado Ramón Raposo. De regreso, volvemos. Ese día era la carrera, había mucho apoyo, estábamos en alta y yo estaba puesto para coronar. Pero tuve un mal presentimiento, como que vi un accidente, los panas llorando y me vi feo. 3.000 personas fallecen cada año en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Y el 70% son motociclistas. Yo solté eso. Al final, es uno que pierde. Y la vida vale más que una carrera de motor. Sé consciente y conduce con prudencia. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Margarita. Y estamos de regreso en ¿Qué día? Con Eddie Bueno, en compañía de el diputado Ramón Raposo, que quiero rectificar, dije antes de los comerciales que era diputado del PRM, pero no es del PRD. Es que se parecen mucho los nombres, diputado, y además vienen más o menos ahí de la misma familia. Buenos días y bienvenido. Bien, para mí es un grato placer poder estar en este espacio conectando con todo el pueblo dominicano y sobre todo socializar con personas que admiro y aprecio tanto. Muchas gracias. Un placer para mí. Muchas gracias. Dígame cómo, estábamos antes de la pausa hablando de la situación que estaba pasando actualmente con una carta que envía la primera dama Raquel Arbaje al Congreso, donde dice estar en contra de la aprobación del código sin las 3 causales. Del Código Penal. A esto, el presidente de la Cámara, Pacheco, le responde a la primera dama que prácticamente fue un boche.
¿Qué pasó ahí? Mire, yo tengo que decirle que yo estoy conteste de que todo ciudadano que entienda que por diversas vías debe expresar su posición en torno a determinados temas, y más un tema como ese que atañe tanto a los dominicanos como el Código Penal, puede hacerlo. A expensas de eso, yo lo que veo, critico y veo penoso el hecho que se estén utilizando los estamentos de poder del Estado para crear situaciones en el pueblo dominicano y presentar situaciones internas que afloran en los partidos políticos. El PRM se ha caracterizado por eso, de llevar a las instituciones públicas las realidades que se está viviendo internamente en esa organización política. Lo hemos visto como todos los funcionarios que están en una posición entienden que pueden ser presidente de la República y utilizan esas instituciones donde están para hacer campaña, haciendo proselitismo en desmedro de todos los dominicanos. Esa fue la realidad que yo pude observar ahí, algo que hay que llamar a la atención a todo el pueblo dominicano, y nosotros los hemos denunciado de manera constante, es que mientras toda la sociedad dominicana estaba expectante en torno a lo que podría pasar con el Código Penal, luego de una sesión de cerca de 16 horas que inició a las 11 de la mañana, a las 3 de la mañana, el PRM, utilizando la mayoría mecánica que tiene en el Congreso Nacional, aprobó cerca de 615 millones de dólares en préstamos. Nosotros lo hemos denunciado ante la opinión pública y ante todo el país como que eso fue un palo acechado a la población dominicana. Se extiende una legislatura sobre la base de que se va a tomar en cuenta el tema del Código Penal, y sin embargo se introducen en este periodo 615 millones de dólares en préstamos, equivalente a 36 mil millones de pesos. Yo soy de los que entiendo que esas son las aristas que hay que observar. La otra realidad que usted presenta es una situación que vive interna a ese partido, de inconformidades de uno y de otro lado, que lamentablemente, producto de la improvisación con que se maneja esa organización política, así mismo quieren manejar la rienda del Estado. Yo pienso más bien que esto de la carta de la primera dama, como muchas personas también dicen, que se trata de un circo mediático precisamente para eso. Con relación a lo que acaba de decir, de que a las 3 de la mañana se aprovecha la Cámara de Diputados para aprobar un préstamo de un poco más de 615 millones de dólares. 3 contratos de préstamo. De dólares. Entonces, no hubo en ese momento, bueno, yo sé que son ustedes minoría, pero no, en ese momento no se pararon ustedes para decir no a esa situación, porque se vio muy bien que se durara hasta las 3 de la mañana, porque el código es necesario, es una emergencia, pero aprovechar esa hora que la población está durmiendo para aprobar un préstamo más, no objetaron. Bueno, tengo que decirle que en el caso nuestro, terminando la pasada legislatura, denunciamos que acontecimientos como eso iban a pasar. Lo pueden buscar ahí en los medios de comunicación. Cuando se dio ese acontecimiento, la realidad fue tal, la oposición política en pleno, en repudio a esta situación, salió del interior del Congreso. Hubo incluso legisladores del Partido Revolucionario Moderno que manifestaron que no iban a ser parte de esta realidad y de eso que se estaba imponiendo en ese momento, y salieron del Congreso. O sea, eso que hizo el PRM lo hizo de manera unilateral en ese momento. Entonces, a eso es que yo digo, cuando por eso yo digo que es un show mediático de la primera dama, que le dijeron, ella no va a hacer una carta así, siendo la primera dama, una mujer pública, que tenga derecho o no. Hay situaciones y momentos, posiciones en que uno no puede dar opiniones que pueden hacer más daño que bien. Entonces, si el ejecutivo manda cualquier cosa al Congreso, inmediatamente se aprueba.
Lo que diga el presidente, Mira, se aprueba. lo que pasa es que por lo general, y me disculpe, señor diputado, cuando un partido tiene una mayoría mecánica en la Cámara de Diputados, este estamento de Estado se convierte en sello gomígrafo. Generalmente ha pasado con eso. Y con la carta de la primera dama, es bueno decir que no solamente fue ella la que firmó, sino firmaron 2 de las 3 hijas del presidente Abinader, y también hay alrededor de 1000 personas que están firmando ahí. Entre ellos también está, creo que la ministra de la Mujer y más personas. Ahora bien, Pacheco dijo lo que dijo, ¿verdad? Ahora, la forma de él congraciarse con el presidente o con la familia presidencial fue ese tablazo de los 615 millones de dólares que al final le dio. Por eso yo soy de los que entiendo. Que por eso es donde estoy con usted, donde usted dice que eso es un problema interno que tiene en ese partido, que no sabe cómo resolverlo, y lo resuelven jodiéndonos a nosotros. Yo lo que hago un llamado de atención a la sociedad dominicana. Sí. Yo creo que debemos estar expectantes como dominicanos y observar los pasos que se dan en nuestro país. Nosotros debemos generar las condiciones, y como oposición política hemos sido abanderados de esto. Como Partido Revolucionario Dominicano hemos llamado la atención. Por ejemplo, acudimos a la Junta Central Electoral. Déjame eso para ahorita. Y siga Okay. Bien. Una preguntita. No, que entonces lo que le quiero decir es que cada ente debe jugar su rol. Cada organización debe jugar su rol. Nosotros le estamos jugando. Hay que saber actuar cuando se está en mayoría y cuando se está en minoría. Aún estén también. ustedes en minoría, ¿pueden ustedes interpelar la oposición, que sea minoría, interpelar al gobierno, al Estado, al Ejecutivo, que tiene que ver directamente el presidente de la República, para solicitar? Esto lo subí yo en mi Instagram, yo como ciudadana, no como dirigente de partido, no, como ciudadana, porque cada ciudadano va a pagar ese préstamo y todos los préstamos que ya va por 17 mil millones y pico de dólares. Entonces, ¿pueden ustedes, aún sea minoría, interpelar para que exijan, siendo ustedes representantes del pueblo dominicano, para que exijan que se haga una auditoría de todos los préstamos que ha tomado el gobierno del PRM desde su primer gobierno hasta la fecha, donde le muestren a la ciudadanía en qué se gastó cada peso de los tantos millones de... Porque nosotros tenemos derecho a saber como pero ciudadanos. Tú fuiste que le hiciste la observación a Ramón Alburquerque, que le pidió eso mismo al presidente de la Yo República. lo subí en mi Instagram. Tengo que decirle que la realidad es que, vuelvo y les reitero, esa organización política está utilizando su mayoría mecánica para no tener ningún tipo de cuestionamiento. En el caso nuestro, hemos generado las condiciones para que por lo menos haya un repudio público y una condena moral a este tipo de acciones. Nosotros en una ocasión determinada le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados y le manifestamos que no era posible, que no había forma de un congresista explicarle a su comunidad que levantó la mano para tomar, como en el caso de este año que se va a hacer, 80,000 millones de pesos en préstamos y una línea de crédito ascendente a 30,000 millones de pesos más para el sector eléctrico, cuando la ciudadanía lo que recibe es apagones, cuando la ciudadanía tiene que pagar luz caras y cuando este sector eléctrico es totalmente un desastre y caos. No había forma de explicarle a la ciudadanía que se iba a tomar en el año 110,000 millones de pesos pagando todo esto, y que aparte de eso tendría que meterse la mano en los bolsillos para pagar estos préstamos que se están tomando. Entonces yo le decía, por lo menos lo que debe de hacer esta Cámara es escoger una comisión de veeduría para que se le dé seguimiento a cada peso que se invierte a través de un préstamo. Pero esto fue en su momento, el presidente, viendo la realidad y el llamado de atención, dijo que iba a conformar eso, que esa era una muy buena propuesta, pero al final se queda en nada. Ustedes vieron cómo un diputado de la Fuerza del Pueblo en un momento determinado sometió
una resolución con el propósito de hacer un llamado al director de Hacienda, al ministro de Hacienda en ese momento, para que acuda al Congreso a establecer en qué se están invirtiendo, tal y como es su cuestionante y de todos los dominicanos, el dinero que se está tomando de los préstamos, tomando en cuenta que el propio gobierno, a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, estableció que ha habido una baja en este año de un 82% en la inversión pública y la construcción de obras destinadas a desarrollar las comunidades del país. Y que hay economistas que establecen que la baja en la inversión pública comparada con otros años es sin precedente. Entonces, ese diputado hizo una cuestionante y ustedes vieron que en la semanal la respuesta del presidente ante una pregunta de un periodista en torno a ese tema fue que los diputados no conocen del Estado. Y al final terminan utilizando su mayoría mecánica para parar cualquier tipo de cuestionamiento que pueda hacer un diputado, que pueda hacer la sociedad a través de este órgano del Estado. Yo opino, diputado Ramón, que aún el gobierno tenga mayoría mecánica, el pueblo es mayoría. Entonces, este es un momento crucial que no pueden dejar ustedes, la oposición completa, de dejar pasar y hacer una rueda de prensa, unirse todos los diputados de la oposición, aún sean minoría, hacer una rueda de prensa, porque eso tiene que quedar asentado de que ustedes hicieron una rueda de prensa hablando por el pueblo dominicano, exigiendo que se haga una auditoría y también señalando la mala práctica de utilizar un momento crucial de un caso que están conociendo el código, donde a las 3 de la mañana pedir un préstamo de esta magnitud no es tan importante como terminar con lo del código. Y hacer una rueda de prensa hace que eso se haga viral, que todo el mundo conozca y que el pueblo sea el que se levante y salga a la calle y le exija al gobierno que se haga esa auditoría, pero con un auditor externo. Tengo que decirle que en el caso nuestro hemos jugado nuestro rol. Si la sociedad dominicana conoce de esto, fue porque nosotros, saliendo de ahí, del hemiciclo, a las 7 de la mañana el otro día estábamos nosotros en un programa y haciendo un periplo a través de los medios de comunicación denunciando ese tipo de realidades. Pero no criticamos los préstamos por criticarlo, tengo que decirlo, y hacemos una oposición constructiva. Es porque hay que generar las condiciones de que lo que se tome en préstamo vaya en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, de ese dinero que se tomó de préstamo, hay 35 millones de dólares que van destinados a la extensión de la segunda etapa de un acueducto que hay en el municipio de Santo Domingo Norte. Eso es lo que establece el préstamo, pero para que ustedes tengan una idea, ese acueducto, hay que ver si llega el dinero. Se anunció en 2021 que se iba a iniciar y que se iba la segunda etapa y que se iba a culminar en un periodo de 2 años. Entonces, luego de 2021, en 2025 no establecen que van a tomar un préstamo para dar inicio a eso que se anunció en el 2021. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? No estaríamos estando nosotros, si no se generan las condiciones de fiscalizar ese tipo de acciones, creándole un cheque al portador, al gobierno de turno en un determinado momento para que tome el dinero, como se hizo con lo de Aerodón, y se haga otras cosas. Ahí es que voy, eso ahí es que voy, lo de Aerodón. El de Aerodón se tomaron 770 y algo millones. 775 millones de dólares. Y una parte era para terminar ese acueducto. Mire, ahí iba. Y otra parte, y ahora hay un préstamo para eso. Y otra parte para remodelar el aeropuerto. Sí. Y recientemente cogieron un préstamo para remodelar el aeropuerto. Ahora te aumentaron la entrada y la salida para nosotros. Sí, pero también cogieron un préstamo para que ustedes tengan una idea.
En noviembre del año 2023, el presidente de la República hizo un anuncio público de las obras que se iban a construir con el dinero recibido de Aerodón. De los 775 millones de dólares que se iban a recibir por concepto de Aerodón, el presidente le dijo al país que iban a ser utilizados 86 millones de dólares para dar solución al caos del tránsito que se vive en el municipio Santo Domingo Norte mediante la construcción de un puente paralelo al puente Francisco J. Peinado en Villamella y un paso a desnivel en la carretera Charles de Gaulle con La Victoria en Sabana Perdida. Y concomitantemente con eso, dijo el presidente, que se iban a hacer una serie de obras paralelas con esos 86 millones de dólares que darían conclusión al caos del tránsito que se vive en el municipio Santo Domingo Norte. Pasado 1 año y 8 meses del anuncio del presidente de la República hasta el momento, ustedes saben que recientemente el gobierno reconoció que ha gastado 99.3% del dinero recibido por concepto de Aerodón. Y pasado todo ese tiempo no se ha dado el primer Picasso, ni se ha iniciado ninguna de las obras prometidas por el presidente que se iba a hacer con ese dinero en el municipio Santo Domingo Norte. De ahí nuestra reacción en torno a la escalada de préstamos que se toma. Usted manifestaba 17,000. No. El gobierno ha tomado en estos últimos años, luego del 2020, cerca de 50,000 millones de dólares en préstamo. Y no se observa una obra puntual que haya hecho el gobierno en beneficio de la sociedad dominicana. ¿Vamos a una pausa o seguimos? Vamos a seguir porque está interesante esto. Diputado, vamos a entrar porque yo veo ahora, vamos a cambiar como del sur para el norte, pero no para su demarcación Santo Domingo Norte, sino vamos al PRD, que veo que el PRD está muy activo últimamente. Veo ahí que una comisión, donde lo vi a usted, fueron a la Junta Central Electoral a depositar una documentación que busca frenar la campaña a destiempo de los aspirantes del PRM. Así es, como organización política, nosotros como partido estamos haciendo lo propio que hace una organización luego que pasa un proceso electoral. Estamos inmersos en un proceso de reorganización, viendo con qué contamos, las estructuras que tenemos, con el propósito de fortalecernos, y concomitantemente estamos desarrollando una serie de acciones que entendemos que es vital para una organización política conectar con la sociedad, y es dando un paso al frente y asumiendo acciones que la sociedad dominicana quiere que la asuman los partidos políticos y las organizaciones e instituciones de nuestro país. En ese sentido, acudimos ante la realidad que se está viviendo, que todos los funcionarios del gobierno están en campaña, haciendo proselitismo en desmedro de sus instituciones, entendiendo que pueden ser presidente de la República, y el que entiende que no puede ser presidente de la República de los funcionarios es jefe de campaña de otro que entiende que puede ser presidente de la República en el 2028. Llevamos una instancia a la Junta Central Electoral, la cual fue recibida por el presidente de esta Junta, a donde le establecimos que hay que parar esa realidad y hay que asumir el rol que debe asumir la Junta Central Electoral y que le otorga la ley de partidos políticos y que le otorga la ley electoral, a donde la ley es tácita y establece que todo el que haga proselitismo fuera de lo establecido en el proceso electoral puede ser incluso hasta separado en un momento determinado y objetado para aspirar a una posición, y que la Junta asume el rol y que se constituya en un ente de garante. También, señor diputado, vi al PRD, vi una comisión también que fueron al PECA a denunciar un posible acto de corrupción con un fideicomiso en lo que tiene que ver con asuntos municipales. Así es. Pero antes de él contestar, para no salirnos de la parte de proselitismo que él estaba diciendo, que él dijo que todos los partidos, realmente el único partido que está haciendo proselitismo ahora mismo es el PRM. Porque la Fuerza del Pueblo lo que está en proselitismo interno, porque está en su Congreso Elector interno. Y lo que vemos como en proselitismo es el PRM, que dicho sea de paso, ha bajado un poco ese proselitismo después que el presidente Luis Abinader dijo: o ustedes renuncian
o dejan el proselitismo. No, Nadie quiso renunciar y ahora la que está corriendo sola prácticamente en la cancha es Carolina Mejía, que no se debe a un decreto. No, y peor aún, tal y como usted establece, el que es funcionario debe jugar un rol. Y hay un hilo que se observa poco divisorio entre lo que es el funcionario y lo que es el aspirante a la presidencia de la República. Aquí la gente no sabe dividir. ¿Por qué? Porque los propios funcionarios han llevado a eso. Tú ves a los funcionarios desbordados en las calles y entendiendo que por la posición que tienen pueden llegar a ocupar el solio presidencial. ¿Qué nosotros decimos? No es posible que un funcionario 3 años antes, e incluso muchos dirigentes del PRM lo han dicho públicamente, que eso no es posible. En la acera del frente, ¿qué observamos? Producto de esa improvisación y esa dejadez, la realidad que está viviendo la gente. La gente te dice que la situación en el tránsito es un caos, que el sistema eléctrico es un caos. Los problemas del agua, ustedes ven a diario cómo la gente va explotando en cada una de las demarcaciones, la inflación por las nubes, la inseguridad ciudadana. A eso es que el gobierno debe de estar haciéndole respuesta. Entonces, retomando la pregunta, con la comisión que fue al PECA, con relación a lo que es un fideicomiso, con lo que tiene que ver con el área municipal de 2 empresas, que según lo dicho por Héctor Guzmán, el 80% ha caído sobre 2 empresas nada más. Sí, miren, la realidad Este es es el que, gobierno de los... Mire, el fideicomiso. Miren, la realidad es que producto de la realidad, de la situación que se vivió con la ley de residuos sólidos, donde veíamos que era una ley que se quería cambiar a la carrera y que generaba una carga impositiva para los micro, pequeños y medianos empresarios de manera voluptuosa, un aumento de cerca de más de 400, 500% de impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas y al aparato productivo de nuestro país. El PRD, a través de su Secretaría de Asuntos Municipales, hizo un proceso de investigación. Dentro de ese proceso de investigación, el PRD observó una serie de acciones que llamaban la atención, como el hecho de que este fideicomiso que se había producido por la ley, que en primera instancia fue aprobada en el año 2021 y se quiere aprobar a la carrera en este proceso, que hasta el presidente de la República la observó y manifestó que la iba a devolver nuevamente al Congreso con una serie de cambios. Producto de esa reacción que tuvo la sociedad, vimos que el fideicomiso ha manejado cerca de 8.000 millones de pesos. De los 8.000 millones de pesos, lo han manejado cerca de 5 empresas. Cerca de 3.000 millones de pesos. Y de esos 3.000 millones de pesos hay 2 empresas que han sido favorecidas con cerca del 80%. ¿Qué queremos observar? Que vimos en la ley también que una de las principales preocupaciones de la sociedad y de los entes que están destinados a esta área de los residuos sólidos denunciaron públicamente que esta ley estaba orientada a favorecer ese monopolio que se ha establecido a través de esta ley. Y nosotros, como organización política, dimos un paso al frente, sometimos una denuncia ante la Procuraduría General de la República a través del PETCA, porque entendemos que esos son los pasos que debe dar una organización política. Luego de eso vimos como el presidente de la República públicamente estableció que iba a observar esta ley y a devolverla nuevamente al Congreso Nacional con una serie de correcciones, y decía el presidente que entendía que debía de hacerse. Cada ente debe jugar su rol. Pero ahí hay muchos intereses. Al final esa ley la van a aprobar porque un pajarito me dijo que anda el hombre del maletín por ahí. Bueno, yo tengo que decirle que en el caso nuestro... El hombre del maletín, que tenía tiempo que no se mencionaba. El hombre del maletín está detrás de esa ley. Yo tengo que decirle que en el caso nuestro, nosotros lo que entendemos que se debe jugar un rol. Claro. Y nosotros como organización política, el Partido Revolucionario Dominicano y sus entes, estamos aportando un grano de arena para jugar ese rol. Eso le pedimos a toda la oposición en pleno, que ante situaciones como esta nos unifiquemos, porque son realidades país. Entonces tenemos el Código Penal ya aprobado, el Código Laboral creo que
va a pasar en esta legislatura. Recuérdense que el Código Laboral, el presidente de la República, que es un proyecto del Poder Ejecutivo, Sí. estableció que lo iba a someter nuevamente. En diciembre. La ley que crea el Ministerio de Justicia, el presidente la observó en el día de y ayer. creo que el Senado no la aprobó anoche, el Senado. Dígame. El Senado no la aprobó No, anoche. no, porque anoche fue que la observó. Si el presidente la observa, vuelve nuevamente. También se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de los alquileres. La ley de los alquileres, que pasa ahora al Senado, ¿verdad que sí? Sí. Pasa ahora al Senado. Va a cerrar ya la legislatura y ahora están aprobando a dos manos, hasta sin saber bien lo que están aprobando. Van a haber muchos errores. Ahí Claro. veo a un juez del Tribunal Constitucional que dice que a él le preocupa la pena mínima que tiene el Código Penal. Bueno, miren, la realidad es que yo tengo que... ¿Usted sabe cuál fue el juez, verdad? Yo tengo que decirle que yo fui de lo que hice llamado en torno a una serie de aspectos del Código Penal. También entendemos que esa es una legislación que necesariamente la sociedad dominicana quería un nuevo Código Penal. Ahora bien, nosotros somos de lo que establecimos que las cosas no se pueden hacer a la carrera. Pero bien hecho, bien consensuado. Hicimos una serie de observaciones en torno a una serie de temas porque entendemos que tiene muchas luces, más de 70 nuevas tipificaciones de delito a los cuales se le presentaban en el día a día a los dominicanos y los dominicanos no podían Hablando de hacer delito, frente. ¿qué piensa el diputado Ramón Raposo con relación al aumento de la pena por violación del esposo a su esposa? Bueno, yo soy de los que entiendo, todo el mundo Pero tiene... dijo una diputada Mire, que se casan para tener mire, relaciones sexuales. Dijo una Pero yo soy diputada. mujer y yo estoy en contra de eso. Mire, todo el mundo... ¿De qué? De que ningún tenga relaciones sexuales, no, de que un para esposo eso. no puede acusarse de violador de su esposa, porque se casaron, tuvieron relaciones, años teniendo relaciones, y un día que ella no quiera y él la obligue. ¿Qué tiene que ser esa mujer? Me obligó, yo siento que me violó. Pues divórciese. Mire, yo tengo que divórciese, porque entonces usted divórciese. Yo esperé que te iba a decir otra cosa. No estoy de acuerdo. Mire, yo tengo que decirle, vuelvo y le reitero, retomando lo del código, tienes luces, entiendo que tiene muchos puntos que hay que mejorarlo. Nosotros hicimos nuestras observaciones, por ejemplo, en torno a lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de la sociedad dominicana manifestarse, y con los empoderamientos que tienen que tener la ciudadanía y una serie de aspectos. Un momentito. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días, ¿en qué día con Eddie Bueno? Adelante. Muy buenos días, feliz fin de semana. Mire, le habla Miguel de la zona colonial. Sí. Una simple pregunta. ¿Ustedes han pensado en lo que va a suceder con muchas personas ahora? O sea, ahora mismo, por ejemplo, a usted yo no la conozco ni usted a mí, pero ahora mismo usted va a una fiscalía y dice que yo le falté el respeto o que le acosé. Ya yo tengo 3 meses en la costilla, preso, que no me lo va a devolver nadie y mi moral va al piso. Entonces, ¿qué va a suceder cuando una mujer ahora diga que yo le intenté violar anoche, aunque fuera mi propia esposa o mi novia, quien sea? Por celo, ¿verdad que sí? Una repercusión muy negativa en contra de nosotros. Y no digo que y viceversa también, pero yo creo que con el mayor respeto a los señores diputados y senadores, pero yo encuentro que eso fue algo absurdamente estúpido, y perdónenme. Buenos días. Así es, gracias por llamar. Eso es lo que yo digo, a las mujeres, muchas mujeres celosas, si se entera de que el marido salió por ahí, puede decir que el marido la violó. ¿Tú eres celosa, Margarita? Como todo el que quiere cela. Pero los celos enfermizos son otra cosa. Entonces puede asumir, decir que fue violada. ¿Y cómo se sabe si es cierto que fue violada? Cuando son pareja, eso no hay manera de demostrarlo. Vamos a tomar esta llamada para que usted le conteste al televidente. Buenos días, ¿en qué día con Eddie Bueno? Buenos días, doña Margarita. Mire, otra que le voy a decir, hay mujeres que están buscando problemas con los hombres para que los hombres le den un pecozón para ir a la fiscalía y transarse por dinero. Ahora va a ser más cómodo. Bueno. Ya no tiene que aguantar el pecozón para conseguir dinero. Bueno, gracias por llamar, don Freddy. Ay, Dios mío.
dígame usted, ¿qué puede decirle a esos televidentes? La mayoría está en contra. No, mira, lo de que eso. yo entiendo es que todavía el pueblo no está edificado con el nuevo Código Penal. Es lo que yo entiendo, ¿no? Así, diputado. Buenos días, ¿qué día con el bueno? Adelante. Con el mayor de los respetos, ¿por qué los diputados y senadores mejor no le hacen un tremendo aporte a nuestro país, sacando o solicitando que no pueda entrar nadie como diputado que tenga banca de apuestas y cosas que son nocivas a la sociedad? Ahí es que está el problema, básicamente, no en cosas tan absurdas como esas que estamos hoy exponiendo, que lamentablemente tenemos que decirlas porque nos afectan a todos. Buenos días. Buenos días. Esa expresión de ese ciudadano es sumamente interesante. Por ejemplo, nosotros somos de los que hemos dicho que las organizaciones políticas están llamadas a desentar los partidos políticos, porque esto vende en medio de la política y en medio del propio Estado. Así es. Buenos días, ¿en qué día con Eddie Bueno? Adelante. Sí, buenos días, señorita. Sí, aquí estamos con el diputado Ramón Raposo. ¿Tiene alguna pregunta para él? Es Gregorio Adón que les habla, que me... Ramón Raposo, yo quiero, como te estoy felicitando por esa defensa que tú has hecho como diputado, pero ahora, Ramón, yo quiero que tú, como gremialista, cooperativista, porque te conozco muy bien, tú le pidas al presidente que por favor que le aumente a los administrativos de los hospitales, que nada más ganan 10,000 pesos, que tú estás ahí, nosotros te pusimos ahí para que tú defiendas a los trabajadores. Es una votante tuya, Ramón. ¿Con quién? ¿Cuál es su nombre, me dijo? Y cooperativista, Gregorio Adón. Gregorio Adón. Bendiciones, muchas bendiciones. Hagan por ahí, trabajen por ahí, que por lo menos los administrativos se están cayendo vuelta a pedazos, ganando 10,000 pesos nada más. Bien, gracias por llamar. Okay, gracias, amor. No, y sobre todo agregándole a usted a lo que usted dice, que el propio Estado reconoce que una persona no puede vivir y mantener una familia si no gana por lo menos cerca de 40,000 pesos al mes. Hablando de cooperativas, Ramón, ¿por qué el IDECO, que es quien tiene que ver con las cooperativas, cierto, no se ha podido convertir en una superintendencia para que tenga más fuerza para dirigir ese sector? Bueno, hay una serie de proyectos que cursan en el Congreso Nacional en torno a este tipo de temas que se está evaluando. Yo soy parte de la Comisión de Cooperativas de la Cámara de Diputados y hay una serie de proyectos. Unos versan en torno a fortalecer más el IDECOP a través de crear una superintendencia. Hay otros sectores que establecen que lo que se tiene que establecer, fortalecer es esa misma institución que hay hoy en la legislatura de hoy, y sí, todo el sector observo que está conteste en que se generen las condiciones de sacar hacia adelante el sector cooperativo. Vamos a tomar de una otra legislación llamada. fuerte. Buenos días, ¿en qué día con Eddie Bueno? Adelante. Parece que se cayó. Bueno, ya como puede ver, la mayoría está en contra de eso de los esposos, porque miren, yo lo que entiendo algo y debemos fomentarlo en torno al tema siguiente. Hay que fortalecer la lucha en contra de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, nosotros fuimos de los que sometimos un proyecto de resolución ante el Congreso Nacional, a donde pedimos al presidente de la República que establezca una mesa de concertación nacional que esté integrada por todos los actores de la vida nacional: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Juventud, todos los actores políticos, la clase artística y las iglesias, las universidades y otros actores, a buscarle solución a la violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer. Buenos días, ¿en qué día con Eddie Bueno? Adelante. Le escuchamos. Tiene que bajar un poco la televisión para que nos pueda escuchar. Se le fue. ¿Aló? Buena. Sí. Buena. Sí, le escuchamos. Sí, le saludo a la ingeniera Pion. ¿Cómo está, ingeniera? Bien, ¿cómo está el equipo? Bien, bien, aquí conversando con el diputado Ramón Raposo. Por cierto, lo veo que él estaba porque tú sabes que decía don Álvaro, como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te metí un ladrillo. Eso fue lo que hicieron con meter ese préstamo de 600 y pico de dólares. Entonces, se supone que él no está de acuerdo, no votó por él. Pero le quiero preguntar además,
Lo que dijo la diputada, no estoy de acuerdo con que ella dice que nada más se casa para hacer sexo, pero también estoy de acuerdo con ella, porque a veces uno no quiere y el hombre que ok, pero no di que 20 años, di que porque usted, eso es un abuso, lo cambiaron el artículo, eso lo dejaron así, esos 20 años, ¿qué dicen? Saludos a todos, le escucho. Son 20 años, doctor. La ingeniera quiere saber si al final le aumentaron o no los años. Se estableció una escala en torno a diversos delitos. ¿Y los años máximos? Creo que fue como de 5 a 20 años, de 10 a 20 años. 20 mucho. No, yo creo que fueron 10. Por una nochecita. ¿Qué día? Bienvenido a ¿Qué día? Con Eddie Bueno, adelante. Buenos días, sí, mi nombre es Ángel. Yo creo que es por situaciones como esa, cada día existirá menos la palabra matrimonio. Exacto. Yo no acepto y eso que aumenta nada la infidelidad. dentro de mi casa y mucho menos en mi habitación. Si yo en buena ley me metí con una mujer a compartir mi vida con ella y ella conmigo, entiendo que esos son problemas nuestros y si yo no le convengo que me suelten en banda, como decimos los dominicanos. Y le voy a dar una sugerencia al señor diputado con el mayor respeto. Señores, vamos a hacer algo con los presos. Esa gente lo que están ahí es comiendo dinero de nuestros impuestos por algunos inocentes, pero muchos culpables. Vamos a ponerlo a trabajar. La zona colonial la están remodelando pagando mano de obra haitiana y hagan algo con los traficantes. Ya lo hicieron, pero aprieten más porque parece que el dominicano no entiende. Con esos bandidos que están trayendo haitianos aquí, quítenle todo y háganle una ley de 50 años preso sin derecho a fianza y tú verás cómo se acaba la vaina de una vez. Buenos días. Gracias por llamar. Bueno, ahí puede ver inclusive un senador, el senador de la provincia de España, él sometió un proyecto de ley de régimen de consecuencia en el Senado. Y no lo dejaron pasar. Hay un senador en el país. Sí, Carlos Gómez. Y, ahora, yo estaba de acuerdo con ese proyecto de ley. Aquí no hay un régimen de consecuencia para los que reingresan después que son deportados y se lo engavetaron. Lo que tengo que aprovechar el momento para felicitarle y veo que hay un toque de queda nacional en torno a esta hora, en este espacio. Sí, es que este programa lo ve mucha gente. Sí. Buenos días, ¿en qué día con Eddie Bueno? Adelante. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Le habla el señor Bussi de Cristo Rey. Bienvenido, señor Bussi. Mi amiga, mire, yo quiero hacerle una pregunta al diputado, si es que ellos pueden ayudar a los pensionados del gobierno. Yo fui pensionado en el 2002 con 1,000 pesos por el Seguro Social. Y a esta fecha nosotros estamos cobrando 9,000 y pico de pesos. Ellos se aumentan todos los años. Sin embargo, a los pensionados del gobierno no hacen la diligencia de ponerle ni siquiera 1,000 pesos, 2,000 pesos. Mire, no estamos cayendo en puerto, por Dios, ayúdenos. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Con relación a eso, tengo que decirle que recientemente nosotros depositamos un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que establece o procura las pensiones automáticas. Que, por cierto, de los 6 diputados que más propuestas han hecho, usted es uno. Gracias. Introducimos un proyecto de ley que establece o que procura la inclusión automática de los adultos mayores en condiciones vulnerables en las pensiones solidarias del Estado. ¿Qué se está dando en este momento? Que las pensiones solidarias se están dando de manera a discreción, muchas veces para pagar favores de turno, y nosotros entendemos, favores políticos, y nosotros entendemos que eso no debería ser así. Bueno, ahí está la respuesta, porque aquí llaman muchas personas con relación a eso de las pensiones y dándole las gracias por haber participado aquí con nosotros y con nuestro público. Muchas gracias. Y responderle sus inquietudes. Y yo espero que a partir del 2028, en los próximos 4 años, tenerte a ti y yo aquí para yo preguntar. Pues perfecto. Yo espero también, porque yo sí voy a ser una representante del pueblo, más de que un partido o un gobierno. Señores, nos vamos porque el tiempo se nos acorta. Mañana es sábado. Nos vemos el lunes. El lunes a las 10 de la mañana es nuestra cita. Trabajar ella. Hasta el lunes.